Bienvenidos al canal del Instituto de Estudios Budistas Hispano. Soy Marina Chinji Tirado, monja budista Zen. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. En nuestro instituto contamos con instructores calificados, laicos y monásticos, capaces de guiarlos paso a paso en el aprendizaje de la enseñanza del Buda para toda la comunidad hispanoparlante. Y en esta oportunidad vamos a presentarles al profesor Francisco José Ramos González, quien nos va a dictar 2 conferencias abiertas para todo el público sobre la práctica del Zen los días 4 y 11 de agosto. Todos los interesados pueden registrarse en nuestra página web. El link se encuentra en la descripción de este video. Allí pueden entrar a la página web del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Bienvenido, profesor Francisco, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, profesor, usted, bueno, es un especialista, fui alumna de usted en el diplomado de budismo, el primer diplomado de budismo que se dio en el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, y usted dictó el módulo de Zen. Y bueno, es interesante y me gustaría que a todos nos contaran, todo su currículum está en la página web del instituto, pero ¿cómo de la filosofía, de ese estudio, usted es doctor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y tiene posgrados en la Universidad de París, ¿cómo fue ese recorrido de la filosofía occidental al Buda? Sí, bueno, es una historia muy interesante, para mí por lo menos, pero para hacer una historia, digamos, larga, corta. Mi primer encuentro yo distinguiría 2 momentos, ¿no? El primer encuentro con, digamos así, las enseñanzas de Buda fue a través de una estudiante mía que tenía a su vez un amigo que se hizo monje, digamos, español, de origen español, y se iba a ir a la India para de ahí después seguir viajando hasta Sri Lanka, etcétera, etcétera. Y esta persona, mi estudiante, yo vivía entonces donde vivo todavía, en el viejo San Juan, lo llevó ante mí porque quería que lo conociera. Yo en ese momento no solamente, por supuesto, tenía mis ideas básicas sobre el budismo y esto, pero de entrada había una especie de rechazo, eso fue en el año 1983, a todo lo que tuviese que ver con una posición, digamos, que yo en ese momento calificaba de religiosa, que era contraria, digamos, a mis más profundas convicciones filosóficas en aquel momento. Sin embargo, aquella entrevista con esta persona, que curiosamente me regaló un libro, llegó allí, me dio generosamente un libro, el Udana, el libro de Palabras de Buda, en traducción de Carmen Dragonetti, que se editó ahí en Monte Ávila, en Caracas, justamente. Pues nada, él me dio ese libro de regalo y digo, qué generosidad, qué bueno. Y yo lo tomo así con escepticismo y nada, conversamos, discutimos, yo lo palié con preguntas y esta persona no se inmutaba, quedaba ahí muy tranquilo, yo trataba de provocarlo, preguntas a veces un tanto, ¿verdad?, fuertes. Y nada, me impresionó muy bien. Así que nada, leí el libro, me interesé. Me empecé a interesar, digamos, más por el budismo y de una manera. Entonces empecé a comprar ciertos libros. Bueno, esa es una primera etapa. Pero luego, en el año 1900, si no recuerdo mal, 1984, un año después, doy un viaje a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, a visitar a una amiga. Viajo por la Quinta Avenida y paso por una librería japonesa que sigue en Nueva York, pero ya no está en la Quinta Avenida. Es una librería japonesa muy dotada, muchos libros en japonés. Y allí en la vitrina de la tienda de libros había Sui Monkey, es el texto, digamos, de divulgación del Shobo Genso, que en la traducción al inglés,
Y allí estaba en portada y ahí con unas palabras que traduzco del inglés que me impresionaron mucho. Fueron estas palabras, dice. Repito, traduzco en inglés. Sin esperar nada, sin querer nada, sin buscar nada. Tan solo siéntate, firme como una roca. Bueno, yo leo eso y digo, esto es muy poderoso. Y me digo a mí mismo, si alguien logra hacer esto, realmente ha logrado algo muy importante para bien de uno y de todos. Y de ahí empecé, de la mano de ese librito, a practicar por mi cuenta, a sentarme 2 minutos, 5 minutos, y así poco a poco. Ese fue el segundo momento. Y ahí empecé a estudiar ya a Dogen, y empezó mi interés por Dogen. Esos serían los 2 momentos. Mi interés por la filosofía, pues, era desde muy joven yo, y sigue siendo el interés fundamental, de tal manera que yo llego al Zen, y prácticamente al budismo en general, al Zen en particular, y a la enseñanza de Dogen desde la filosofía. Yo no llego desde otra perspectiva. Y sigue siendo ese mi interés. Un poco esa es la historia. Desde entonces no he dejado de profundizar. Luego empecé a hacer una práctica Zen más formal, yendo aquí a Retiro Zen. Aquí hay todavía un centro Zen, Rinzai Zen, donde empecé yo a practicar en los años 90 con Sasaki Roshi, Yushu Sasaki Roshi, que lo fundó, un monje muy reconocido en la práctica Rinzai. Siguen aquí sus herederos, la transmisión que hizo. O sea, eso sigue aquí muy bien organizado en San Juan de Puerto Rico. Pero luego me intereso por algún monasterio, claro, cerca de mi área, ¿no? No tuviese que ser en Japón. Y ahí es que donde un amigo a su vez me habla de este monasterio Zen en Nueva York, fundado por Daido Roshi, y a su vez por su maestro, ¿no? Y ahí empecé a hacer mi primera práctica formal, ¿no? Con Daido Roshi, en el año 95. Y ahí estuve yendo por casi 15 años. Visitas, digamos, periódicas, no permanentes. Que nunca fui miembro, digamos, por decirlo así, nunca fui estudiante formal del monasterio, por decisión propia, porque yo siempre me he mantenido al margen de los marcos institucionales, por razones estrictamente, no de desconfianza, sino también de convicciones filosóficas. Yo pienso que las instituciones son necesarias, pero hay que mantener distancias para no quedar atrapados en la normativa de los marcos que tienden a imponer criterios, sean cual sea su punto de vista. Esto no tiene nada que ver con o no budista. Es un problema de la cultura humana, es un problema antropológico, ¿no? Okay. Que tiene que ver justamente con la institución. Institutio, te dice en latín, y ya la palabra tiene una carga fuerte. Y son inevitables, son necesarias, ¿no? Pero por razones filosóficas y por aquellas tradiciones filosóficas que han inspirado y marcado mi vida desde muy joven y que siguen siendo, en la antigüedad, pues, Heráclito, la gran tradición del pensamiento que sigue posterior a Aristóteles, particularmente la tradición del cinismo, el cinismo en el sentido filosófico, por supuesto, también Pirrón, toda una serie de tradiciones que tienen interesantemente sus puntos de confluencia con la enseñanza de Buda. Sobre eso he escrito, y de tal manera que el vínculo entre la filosofía y el budismo para mí no solamente no ha sido raro ni extraño, sino completamente lógico, por decirlo así. Lógico en el sentido occidental de la palabra. O sea, que se puede argumentar y se puede elaborar. Eso es lo que yo diría. Y claro, ahí llega su práctica, pero fue en Rinzai, pero usted se apasiona o ¿sí? Entra en Dogen, que es el Zoto Zen. Sí, Y, sí. y cómo,
O sea, ahí comienza usted mismo a investigar todo lo que es la filosofía, o se podría llamar filosofía, no, la enseñanza de Dogen. Sí, ¿Y sí, comienza usted solo o a sí, investigar? solo, solo. Fue un trabajo primero por mi cuenta, ¿no? Luego la investigación me refiero. Solo, realmente solo, porque tanto aquí como en otros países de habla hispana donde yo más o menos, aunque sí hay tradiciones, pero no hay una tradición, digamos, filosófica de estudios del budismo, con sus raras excepciones que se conocen muy bien y son muy reconocidas. Más las hay en los países, por razones obvias, de habla inglesa. Inglaterra fue, pues, el imperio, colonizó la India, y también Alemania, en Italia, pero en nuestra lengua y en nuestros países hispanos no hay esa tradición, ¿verdad? Como en estas otras lenguas que acabo de decir, y en Alemania, por supuesto. Así que sí, tuve que hacerlo, fue solo. Pero eso, solo con mis colegas también. Debo decir que en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis Oscar Gómez, que ya falleció, allí dejó una huella muy importante de estudios budistas. Él fue quien realmente introdujo el estudio del budismo en el Departamento de Filosofía aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y a él se le debe mucho, tanto desde el punto de vista de su enseñanza como de su divulgación. Bueno, realmente lo recuerdo ahora y quiero resaltar su importancia, ¿no? O sea que aquí en Puerto Rico, en el Departamento de Filosofía, hubo una cierta tradición de estudios del pensamiento budista, gracias a él. Y en esa misma línea, pues simplemente yo he seguido, ¿no? Ese es el asunto. En cuanto a los Rinzai y Soto Zen, yo no, mi interés era por Dogen. Por lo tanto, yo no tenía estos problemas, digamos, de sectas ni de disputas sectarias. No, nunca me han interesado y siempre he desconfiado porque pienso que no responden a la verdadera enseñanza del Buda, que es única, es indivisible. Y por supuesto que está llena de polémicas, de debates. Toda la historia del budismo está llena de eso. Eso es parte, siento yo, de su legado justamente filosófico, porque donde hay lenguaje hay polémica. No es posible no hablar sin discutir. Heráclito lo resumió en dos frases griegas, ¿no? Logos polemos, el logos es polémico. Por lo tanto, desde el momento en que se habla, ya se abren las puertas para la discusión, en un sentido estéril o en un sentido beneficioso. Eso es parte de la institución. De hecho, la primera institución es la del lenguaje, y el lenguaje ordena. Así que ya ahí estamos digamos, en el entramado de las relaciones de poder, como decía el gran Michel Foucault, ¿no? Y ahí estamos dentro de ello. No hay manera de estar fuera de eso, ¿no? Nos atraviesa. Como la historia atraviesa los cuerpos, decía Foucault, así también la polémica atraviesa el lenguaje. Por lo tanto, ni el Zen, ni nadie, ni nada que es parte de la cultura humana es capaz de escapar de eso. Nada, nada, absolutamente nada. Así que lo que hay que hacer no es rehuir eso, sino entenderlo. La potencia del entendimiento, del recto entendimiento, es justamente lo que permite poner las cosas en su lugar. Así que una vez eso se aclara, se entra de lleno en una dimensión que a mí me parece fundamental desde la filosofía, que es que la filosofía no es un mero ejercicio teórico. La filosofía es una experiencia. Y así lo entendieron los antiguos griegos. En la antigüedad no habían fronteras, los conceptos de nación, de Estado no existían, eso es una invención moderna. Europa no existía, Europa en Grecia era un mito, fue una ninfa raptada por Zeus. No existía Europa, por lo tanto los griegos, hablar que los griegos eran europeos, eso es un disparate, ¿no? Digamos que Europa se funda a partir del legado, sobre todo con Roma, ahí es que empieza, ¿no? Y la cristianización del imperio, ahí es que empieza realmente a formarse la civilización que conquista el planeta entero, esa es la realidad. Así que cuando yo hablo de la filosofía, yo distingo entre lo que es el discurso filosófico, que es el que se imparte, digamos, como enseñanza en las instituciones, ¿no? Y lo que es la experiencia de la filosofía, que es algo que no es necesariamente discursiva, ahí viene lo interesante, que tiene que ver con una práctica.
Pero y eso ya es así, eso es así en Grecia. O sea, eso no es solo así en Oriente. O sea, eso es ya así en Platón, eso es Sócrates. Eso es Heráclito, eso es Parménides, esos son los pitagóricos. O sea, ya en la antigua Grecia está, digamos, las bases de esta dimensión experimental de la filosofía. Eso es algo que se ha sacado a relucir un gran investigador, estudioso de la filosofía antigua, muy reconocido, traducido ya en nuestra lengua, en un libro fundamental aquí que se llama ¿Qué es la filosofía antigua?, de Pierre Hadot. Pues ese libro uno lo lee y le debemos a él, no solo a él, pero estoy hablando de él, así que menciono haber recordado que esta dimensión experimental de la filosofía en la antigüedad. ¿En qué momento se empieza a transformarse? ¿En qué momento la filosofía va perdiendo de vista esa dimensión, digamos, experimental, vivencial, y pasa a ser una cuestión más estrictamente especulativa y teórica? Pues estamos ahí hablando de los albores de la universidad, el nacimiento de la universidad y los comienzos, digamos, del discurso profesoral de la filosofía. Y eso es tema para otra, eso lleva Sí, mucha tela muy que cortar. interesante. Pero vamos, por ahora lo que quiero distinguir entre, yo llego al Zen porque para mí el Zen es parte de la experiencia filosófica. Aunque en términos, el Zen y el budismo, aunque en términos discursivos no lo sea, porque el discurso, digamos, de las filosofías de la India en general y luego de la China, es muy distinto al discurso de Europa y Occidente. En términos de experiencia, se está apuntando en la misma dirección. Es el amor a la sabiduría, el deseo de entender las condiciones reales de existencia y la necesidad de liberarnos de nuestras propias servidumbres. Bueno, esto lo ha dicho todo filósofo en Occidente, digno de ese nombre, que no son muchos, filósofos y filósofas, me incluyo porque estoy pensando en una gran mujer, que es Hannah Arendt, para mí la filósofa más importante del siglo XX, donde eso está clarísimo también. No lee La condición humana, ese libro magistral, y eso sale a reducir. Sale a reducir. Por lo tanto, hay esta idea, a mi modo de entender, un tanto equivocada de la filosofía, que es pensar que la filosofía es pura teoría, pura especulación, sin ningún compromiso con las formas de vida, y no es así. Toda forma de pensar implica y obliga a una determinada forma de vida. Eso está clarísimo en Platón. No hay un solo diálogo de Platón que esto no salga a reducir. Por lo tanto, pensar de una determinada manera exige una determinada forma de vida. No es posible que no sea así. Si es así, es que hay un problema serio que es propio de esa bifurcación entre la vida teórica, que los griegos llamaban la bios teoréticos, y la vida práctica, ¿no? Y eso es ajeno a la antigüedad y es propiamente algo moderno. Algo moderno. O sea que ahí es donde claro, la filosofía occidental y la oriental pues tienen eso común, ¿no? Es una experiencia, como en el Zen, que Así uno en el es. Zen dice, bueno, es una experiencia, a partir del Zen es que uno puede vivir el Zen. Y bueno, y Dogen en particular, vamos a hablar de Dogen en particular, que bueno, que usted es experto, él, a pesar de que plasmó y bueno, su obra de él es impresionante bueno, y hay que estudiarla, él también dice bueno, que no hay que hay que más bien abandonar el ego, abandonar todo el intelecto. Entonces, ahí es donde a veces la gente no entiende cuál es esa conexión, porque si se hacen es silencio y es conocerse a sí mismo, a la vez como hay tanta filosofía zen, por llamarlo Sí, de una manera.
Sí, por llamarlo orgánica. Bueno, una de las cosas que me ha interesado y siempre me ha interesado y que constato en el Shobogenzo es que las palabras eh, son inseparables del silencio. Y eso no es solamente Dogen, eso es algo que todo gran poeta entiende. Y Dogen era un gran poeta también. Sí. Este es uno de los legados de la poesía. Es decir, el silencio, hay que distinguir entre el silencio y el mutismo. El mutismo es no tener nada que decir o quedarse estupefacto, no saber qué decir. El silencio es lo que resguarda las palabras. Por lo tanto, lo importante no es hablar o no hablar, sino desde dónde se habla y desde dónde se calla. Por lo tanto, lo que enlaza el decir algo o el no decir es la experiencia. Esa experiencia íntima con lo real. Yo prefiero hablar de lo real. Que Dogen llama mitsugo, es un término, lo vamos a ver en el cursillo. Mitsugo, que es un término en japonés, ¿verdad? Como suele suceder, es un término que se usa mucho en japonés, pero Dogen, en el japonés clásico, pero Dogen le da un sentido particular, digamos. Implica, sería una expresión íntima. Esa expresión íntima puede ser con palabras o en silencio. Así que, por ejemplo, un koan se resuelve con palabras o se resuelve con silencio. El asunto ahí no es callarse la boca, el asunto es si la experiencia está del tanto de lo que realmente está en juego ahí. Porque el koan es el desafío que pone en juego esa intimidad de un discípulo con el maestro, pero también con el universo entero. O sea, es completamente impersonal. Claro. Es íntima e impersonal. O sea, no tiene nada que ver con un yo o un no yo, porque rebasa al individuo. De tal manera que no es un problema el lenguaje. El lenguaje no es un obstáculo. Lo importante es desde dónde se habla. Y eso Dogen lo tiene muy claro. Y ahí él utiliza los koan, él incorpora el trabajo con koan. Y ahí toma su distancia también del Rinzai Zen, de una actitud en su época que todavía perdura en ciertas tradiciones Rinzai Zen, que podríamos llamar antiintelectual, ¿no? Que de entrada hay un repudio de todo lo que tenga que ver con la vida intelectual y teórica. Dogen no acepta eso, y yo tampoco. Yo pienso que hay que estudiar las enseñanzas del Buda, estudiarlas, si es posible, por supuesto, Pali, pero también sánscrito, japonés, chino, todas las lenguas, tibetano, coreano, en la medida en que uno pueda, todas las lenguas en que esa gran tradición inagotable ha llegado hasta nosotros. Uno, y dos, hay que practicar. O sea, practicar quiere decir sentarse y seguir lo que Dogen decía, ¿no? Sin pensar nada, sin buscar nada, sin querer nada, no sentarse. Y ser firme, estar ahí, simplemente. O sea, ambas son indisociables. De tal manera que el Zen, el Zazen, es la puesta en juego de lo real, de una intimidad que envuelve todo lo que hay. Y sin eso no es posible pensar bien. Se piensa desde ahí, siempre. Si no es desde ahí, pues la cosa no anda bien. Y entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, yo no veo ni conflicto ni dicotomía. Todas esas son creaciones de la propia mente y de la cultura en que vivimos, que es parte de la mente, por supuesto, que tiene una base material. Cuidado, yo no mantengo para nada una postura idealista. Hay mente porque hay cerebro, o sea, eso está clarísimo. Por lo tanto, no, pero bueno, la mente es muy poderosa. Es tan poderosa que puede estudiar el cerebro, porque ahí es donde hay que tomar distancia del materialismo científico duro y no reducir la mente a la estructura neurobiológica del cerebro, porque el cerebro no se explica a sí mismo. La mente mente viene de mentar, que implica también mentir, implica comentar. Por lo tanto, donde hay mente, hay mentira. Hay opiniones.
hay opiniones, hay comentarios, pero también hay sabiduría. Sí. También. El Buda lo dice, la mente es luminosa. La mente es luminosa. Y por lo tanto, en fin, que yo pienso que, para resumir esto, que hay que cuidarse de las falsas dicotomías y de los falsos conflictos. Yo pienso que la práctica, la experiencia, es lo que señala el camino. Pero la elaboración de esa experiencia para poder no solamente transmitir una enseñanza, sino para poder arroparnos con las palabras, porque somos animales hablantes. No podemos no hablar. Por lo tanto, el lenguaje no es un enemigo. El lenguaje puede ser un gran aliado. Y desde ahí hay que ver. Claro, dependiendo si es a partir de la práctica del Zazen, pues esa luz del Zazen pues lleva a un lenguaje y a un entrenamiento distinto, que solamente a través de la práctica es que se aprende. Solamente. Y claro, depende también de cada cual. También. Ahí entra en juego la singularidad de cada cual, el designio de vida de cada cual, ¿no? Pero para decirlo en budismo, el karma, yo prefiero hablar de designio de vida, eso ya está en Heráclito, eso no es exclusivo de la India. Interesante empezar a ver ahí confluencias, sí. Interesantísimo. Incluso podríamos pensar en Tucídides, en la guerra del Peloponeso, donde ya hay este énfasis en la acción como aquello que determina la condición humana. Es decir, la acción intencional, como enseña el Buda. Por lo tanto, lo que el Buda hace es descubrir algo que está ahí, él no se inventa nada. Sí. O sea, los fenómenos son impermanentes, pues claro, ¿quién puede dudar de eso? Los fenómenos generan insatisfacción, pues ¿quién puede dudar de eso? Eso es evidente. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Ahí es donde viene la diferencia. O sea, no solamente decirlo, entenderlo intelectualmente, sino practicarlo y entenderlo visceralmente. Ahí es donde está lo difícil, ¿no? Y me imagino que esa impermanencia, de ahí viene un poco la segunda charla, que es sobre la oportunidad del momento, ¿no? Eso es así. Que es tan importante el momento en el Zen y que tiene a veces interpretaciones que no, porque es muy fácil decir momento presente, pero es mucho más allá. Y yo tuve la fortuna de estudiarlo con usted, ese capítulo de Uji, que ojalá algún día pueda dar una conferencia abierta, así como la que va a dar el próximo martes, porque es interesantísimo el no tiempo, de verdad que... Sí, por ejemplo, el Shobo Gensho, y yo lo he consultado de rabo a cabo, llevo más de la mitad de mi vida estudiándolo, y no soy un especialista, no me considero para nada un especialista, porque para ser un especialista habría que realmente tener un dominio de la lengua japonesa y yo no lo tengo. Así que quiero subrayar eso. Ni tengo un dominio de la lengua japonesa, tengo un conocimiento rudimentario, ni tengo tampoco un dominio de la enorme complejidad y riqueza de la cultura japonesa y sobre todo de la historia que le tocó, los momentos que le tocó a Dogen vivir. O sea, simplemente es desde la filosofía, para mí la filosofía, insisto en esto, es una experiencia. Así que acercamiento a Dogen es siempre desde la filosofía, desde el amor a la sabiduría y desde la práctica de la sabiduría. Siempre ese va a ser el énfasis. Y sí, definitivamente, uno estudia el Shobo Gensho y prácticamente yo he hecho ese ejercicio, lo he hecho. Son raros los fascículos en donde no aparezca esta frase, justo este momento. Shoto imo shi, se dice en japonés. Justo este momento. Es un término, una expresión recurrente en Dogen. Justo este momento, justo este momento. Dogen no deja de decir eso, y otra palabra es nikon, que se traduce por ahora. O sea, las distintas modalidades o las distintas maneras, expresiones, juegos de palabras, recursos retóricos, pero también poéticos,
que usa Dogen para expresar la experiencia vívida del Zazen con las palabras es impresionante. O sea, Sí, si es una, o sea, por eso hay que tener cuidado con decir que hay con las palabras estas de lo inefable, del misticismo. Yo todos estos términos tomo con mucha cautela porque son términos traídos de la cultura occidental, judeo, cristiana, islámica, ajá, maravillosa, cuidado, no estoy haciendo ninguna crítica, pero hay que tener mucho cuidado con no extrapolar ese legado cultural, ¿verdad?, propio del judaísmo, del cristianismo y del islam a condiciones culturales distintas, muy distintas. Y yo por eso me cuido mucho de hablar del misticismo zen, eso está muy de moda. Y en fin, de la palabra misticismo y misterio, de eso podemos hablar, ya veremos en el curso. En el cursillo también se hablará un poco de eso, porque, insisto, el planteamiento inicial que sigue a Dogen, y no solo a Dogen, pero estamos hablando de Dogen, esto lo podemos encontrar en otros filósofos, es que el lenguaje no es un estorbo, para nada, es una oportunidad. así es, a pesar de que, bueno, muchas veces a los estudiantes, los maestros le dicen que cero intelecto, pero a veces puede ser eso mismo, el caer en lo que usted explicaba anteriormente. Sí, yo por lo menos tendría, yo por suerte, los maestros que he tenido en Zen, ni siquiera el maestro, vamos, que no fue un periodo de Sesshin nada más, vamos, pero es la primera persona, fue Sasaki Roshi, es la persona que, digamos, con la primera práctica de un Sesshin la hice con él, o sea, pero aún con él, era maravillosa su manera de entender el lenguaje, aún dentro de la propia tradición Rinzai, ¿no? Así, y luego con Daido Roshi y los otros maestros que todavía están allí, que son excelentes, Shungen, Roshi, en fin, me aclararon este asunto muy bien, muy bien. O sea, me clarificaron muchas cosas desde la práctica. Así que yo estoy profundamente agradecido a, a esa enseñanza que tuve en el Zen Mountain Monastery de Nueva York, porque allí no había para nada ese problema, esa dicotomía. Así que lo agradezco mucho. Sí, lo tengo muy presente a Daido Roshi todo el tiempo. Sí, yo creo que uno inclusive lo percibe en lo que usted nos aportó en el diplomado. A mí también en ese momento, estudiando con usted, también sentí ese alivio, ¿no? De darme cuenta de que no es no intelecto, es desde dónde va ese intelecto. Sí, exactamente, porque ya las posiciones, digamos, vamos a ponerlo así, de negación ya no son ni negación ni simple. Los seres humanos no somos una pila, no somos una pila positivo y negativo, o sea, que eso es algo que está muy moda, eso viene de la cultura pop psychology de Estados Unidos, ¿no? Todo hay que verlo en términos, este es negativo, es positivo, pero las cosas humanas son mucho más complejas. Somos seres convulsos, somos seres atravesados por la sexualidad, somos seres atravesados por el deseo, somos seres atravesados por la angustia. ¿Eh? Y eso es humano, eso no es malo, ni es bueno, eso es real. Entonces yo pienso que eso es lo que el Buda de entrada reconoce. Hay una expresión en el Canon Pali que no he corroborado en Pali ni tampoco el lugar. La leí, es un libro maravilloso de Julius Evola, que es un libro maravilloso sobre el budismo, se llama La Doctrina del Despertar. Pero ahí le adjudica Evola al Buda estas palabras: el ser humano es una raza que tiembla. Me parece eso una descripción muy justa, una raza que tiembla. Ese temblor, ¿no? Es la angustia de que habla Kierkegaard, ¿no? Es la angustia, que es algo propiamente humano. Y es propio de animales que hablamos, porque si no, la angustia nace, primero, de que hablamos, segundo, que somos hijos del deseo y no de la Inmaculada Concepción. Tercero, tenemos en juego la palabra
ponemos en juego todas nuestras vidas, aunque hablemos frívolamente y aunque digamos mentiras. ¿Sabe? El lenguaje nos posee, nosotros no poseemos el lenguaje. Y eso es algo que hay que enfatizar mucho, mucho. Muy estudiado en la filosofía desde el siglo XIX, luego por la lingüística y luego por la neurolingüística. O sea, esto que estoy diciendo no está validado de muchas maneras, ¿no? Filosófica, científicamente y, por supuesto, en el psicoanálisis, que es una práctica y por la que tengo mi mayor respeto. Así es, apagué el micrófono un ratico porque el profesor, les cuento que está en Puerto Rico, yo estoy en Caracas, y supuestamente está pasando, creo que un huracán o algo, porque aquí está... No, no es no, menos mal, es una tormenta, pero vamos. Aquí es una tormenta, aquí está pasando una tormenta en estos momentos. No, va a pasar temprano en la noche, pero ya se está sintiendo... Aquí en Venezuela ya estamos sintiendo truenos y centellas. Por ahí por Ventura va a pasar, bueno, es más o menos la misma área. O sea Sí, es que ya hay truenos. Dije, bueno, voy a apagar el micrófono pues para que no se oigan los truenos. Se Pero llama, bueno. se llama Isaías, se llama un nombre profético. ¿Cómo? Se llama Isaías, la tormenta. Ah, imagínese, es muy profético, la verdad Sí. que es así. Pero bueno, es extraordinario hablar con usted y ver cómo, y todo el aporte que usted está dando realmente, sobre todo para la comunidad hispanoamericana. Y porque, bueno, en español, como usted mismo dijo, pues hay muy pocos estudios de Dogen y el Zen, a pesar de que es muy popular, de verdad que yo veo que el Zen es muy popular en Latinoamérica. El budismo tibetano también, pero el Zen es increíble y sobre todo el tiempo que tiene el Zen en Latinoamérica. Llegó a Perú hace más de 100 años Eso es y, así. Hay y de una verdad que tradición ya. no hay tantos textos en español, sino o cuestiones eh, de traducidas de maestros japoneses que han venido a América, a Latinoamérica o América del Norte. Pero para finalizar, porque quiero que todos los quieran escuchar más el próximo martes 4 de agosto. Profesor, usted realmente es un investigador, definitivamente, y sé que está haciendo trabajo de investigación actual. Más o menos nos puede decir algo que esté trabajando ahora y que vaya a trabajar en el futuro. Sí. Y creo que inclusive que va a ser el profesor del módulo de Zen del próximo diplomado. Sí, pero en el futuro, o sea, ahorita, en este momento, mejor dicho, no en el futuro, en este momento está haciendo algún trabajo de investigación. Sí, bueno, este momento estoy terminando, espero concluir. Es un trabajo, llevo ya 10 años, tomo mucho tiempo yo. Yo he escrito ya 3 volúmenes donde hay una propuesta filosófica que intenta ser, digamos, consistente. De hecho, son 4 libros ya publicados, pero ahora se culmina esto. Es un libro que tiene por título, es una reflexión sobre el tiempo, y donde se llama Efemérides, y se llama el libro, la experiencia filosófica y la práctica de la sabiduría. Y ahí Dogen ocupa un lugar central, definitivamente. En general las enseñanzas del Buda, pero particularmente Dogen. Y en eso es que estoy, o sea que en cierto modo me animo a... También las clases en el diplomado que serían sobre Nagarjuna, pienso que Nagarjuna es otra figura fundamental para la enseñanza y para la tradición budista en general. También la he venido estudiando ya desde hace ya bastante tiempo. Ya me siento, digamos, luego de casi, ¿cómo decirlo?, unos 6, 7 años de estudio ya, digamos, concentrado. Ahora ya me siento en condiciones de poder hablar con cierta dignidad y integridad de esa obra maravillosa. No es fácil, porque Nagarjuna es el No, vestido, la vacuidad. Pero sí, pero vamos, ahí es donde me parece, ahí es el aspecto que más hay que entender. Fascinante. Esta noción de vacío es fundamental, que me parece que es una noción también muy,
muy discutida. Se habla mucho, pero muy poco entendida. Sí, es verdad. En fin, de eso hablaremos. Shunya, Shunyata, ¿no? Shunyata. Sí, así que de eso hablaremos. Y por ahí, eso es lo que estoy trabajando, básicamente. Sí. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por este recorrido que hicimos y que creo que a la gente le va a aclarar bastante más o menos esa unión entre la filosofía occidental y la filosofía eh, del Zen. No sé si a veces no me gusta decir filosofía Zen, pero sí es realmente la Sí, filosofía. sí, son distintas maneras, eh, por razones históricas y culturales, de entender lo que es la sabiduría. Eh, pero puesto que la sabiduría, dice, he leído en alguna parte, es como el aire, o como el viento, está en todas partes y a nadie pertenece, pues nadie, es un gran error creer que se posee la sabiduría, o que alguien detenta su potestad. Por lo tanto, en la tradición mahayana en general, y pero particularmente en el Zen, que se dice que la sabiduría es la madre de todos los Budas, ¿no? Así comienza el Prajnaparamita. Bueno, eso hay que tomarlo en serio. Si no hubiese sabiduría, no habría Budas. Así es, profesor. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, se quedan muchísimas preguntas. Seguro que vamos a continuar en un futuro, en otra conversación como esta, de verdad. Y bueno, y las dos, invito a todos para que el próximo martes 4 de agosto a las 2 p.m. hora de México, tenemos la primera conferencia sobre la práctica del Zen, el lenguaje y la poesía. Que bueno, el profesor Ramos es un gran admirador de la poesía Zen, de las artes Zen en general. Y la conferencia del 11 de agosto, también a las 2 de la tarde, hora México, la práctica del Zen y la oportunidad del momento, que bueno, también va a estar muy interesante. Ahí las inscripciones son a través de la página web del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Vuelvo y les repito, en la descripción de este video va a estar el link para que se inscriban. Ya hay bastantes personas inscritas, así que bueno, no se queden sin cupo. Luego lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que pueden suscribirse y allí reciben las notificaciones de los videos que estamos subiendo cada vez más. Y bueno, con estas conferencias, las dos pasadas de Pali y ahora la práctica del Zen. Gracias, profesor, por esta excelente conversación. Y bueno, a todos, será hasta la próxima. Nos vemos pronto, que estén muy bien, felices y en paz. Eso, muchas gracias, Marina. Gracias de nuevo, que esté bien. Gracias.